A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del In libro those de los days, Hechos de los some Jews Apóstoles. from Antioch En and aquellos Iconium días llegaron a hurriedly won Listra, over the crowd. procedentes de They Antioquía stoned y de Paul and Iconio, dragged him unos out of the judíos city, que supposing that se he was ganaron a dead. la multitud y But apedrearon a when the Pablo. disciples gathered around Lo him, dieron por muerto y lo they arrastraron beat him. fuera de la ciudad. On the following day, he left with Cuando lo Barnabas. rodearon los discípulos, Pablo se After they levantó had proclaimed y Christ as regresó a la risen in the ciudad, city pero al and día mentioned the siguiente synagogue salió con of Bernabé Cyprus, hacia they Derbe. returned to Lystra and to Después Iconium. de predicar el Evangelio They y de strengthened hacer the muchos spirits of the discípulos en aquella disciples and ciudad, exhorted them to persevere, volvieron a Listra, saying, Iconio y Antioquía, "It is y ahí necessary for us animaban to a los undergo many discípulos y los hardships exhortaban a and to enter the perseverar kingdom en la of fe, God." diciendo, They diciéndoles appointed que presbyters for hay them que to pasar direct the por church, muchas and with tribulaciones prayer para and entrar en fasting el reino de commended them Dios. to the Lord En cada and believed comunidad put their faith in designaban him. presbíteros y Then con they traveled oraciones through Pisidia y ayunos and reached Pamphylia. los encomendaban al After Señor, proclaiming the en word in quien Perga, habían they creído. went down to Attalia. Atravesaron luego From there they set Pisidia out y for llegaron Antioch, a Panfilia. where they had been Predicaron commended en to the grace of Perga God y and the llegaron work a they had now Atalía. accomplished. De allí se And when they embarcaron para arrived, Antioquía, they called de the donde church habían together and salido reported what con God la had gracia done de Dios and how para he la had opened misión the que door of faith acababan de to the cumplir. Gentiles. Then they Al spent no llegar, little time with the disciples. reunieron a la comunidad y le contaron lo que había hecho Dios por medio The de word ellos of the y Lord. cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los Your discípulos. friends make known, Palabra O de Lord, Dios. Te lo the damos, glorious Señor. splendor of your kingdom. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Bendigamos al Señor eternamente. Let all Aleluya. your works give you thanks, O Lord, and let your Que te alaben, faithful ones bless Señor, you. tus Let them obras y discourse que of the todos tus glory of your fieles te kingdom and bendigan, speak of que your might. proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Making known Aleluya. to men your might and the glorious Que splendor of muestren your a los kingdom. hombres tus Your proezas, kingdom el is a kingdom esplendor y la forever and gloria de tu ages, and your reino. dominion Tu endures reino, Señor, through es all para siempre generations. y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. May my mouth speak the praise of the Lord, Que mis and may labios all alaben al flesh Señor, bless his que holy name todos los seres lo forever and bendigan, ever. ahora y por siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his disciples, En aquellos tiempos "Peace Jesús I leave dijo with a you, sus my discípulos, peace I la give to paz you. les dejo, mi paz les Not doy. as the world gives, No do se I la give doy it to como you. la da el mundo. Do not let your hearts No be pierdan la troubled paz ni or se afraid. acobarden. Me han You oído heard me decir, tell you, I am me going voy, away, pero and I will volveré a come su back to lado. you. Si me If amaran, you love se me, alegrarían you de would que me rejoice vaya, that I am going to the Father, porque el for the Padre es Father más is que yo. greater than I. Se lo he dicho ahora And now I have antes told you que this suceda, before it para que happens, cuando suceda, so that crean. when it happens, you may Ya believe. no hablaré muchas cosas con I will no ustedes, longer speak much porque with you. se acerca The el ruler of the príncipe de world is este coming. mundo.
No es que Él has tenga poder power sobre over mí, me. pero es But the necesario que el world mundo sepa must know that que I amo love al the Padre Father, and that I do just as the y que Father cumplo has exactamente commanded me. lo que el Padre me ha mandado. Verbum Domini. First, I'd like to welcome Father John Primero me Roderick, gustaría dar la bienvenida al celebrating padre Mass John this morning Roderick, us. co-celebrante de la misa con Serves in the su grupo de Diocese hombres. of Él Denver, sirve en la diócesis de Colorado. Denver, Colorado. Today is the memorial Hoy of Saint es Pius V, la the first conmemoración del blessed relic Papa of Pío V, this great saint, una reliquia servant de primera reformer, clase de este and the gran church sante y to reformista de la intercede Iglesia, for us today. para que interceda The por nosotros el día de hoy. 225th successor of Saint Peter, El sucesor número he was a 225 Dominican de San friar, Pedro fue fraile mostly known dominico, for implementing principalmente conocido reforms por of the Council implementar of Trent and reformas his del special Concilio de love for Trento y su the amor liturgical life especial of the por la church. vida Love litúrgica and de la sacred music Iglesia, within the junto liturgy, con la música and sacra probably the dentro de highlight la of his liturgia, life y was the probablemente la insistence cumbre on de su vida fue la praying the insistencia rosary. de rezar In el rosario, unison rezar el as the rosario en church, unísono the body of como believers, the iglesia, mystical el cuerpo body de of creyentes, Christ. el cuerpo místico de And it Cristo. was through the prayers and Y fue a intercession of través the de las Blessed oraciones Virgin e Mary intercesión de la Santísima that the Virgen smaller María Christian fleet que defeated the la gigantic flotilla fleet cristiana, of que era the más Ottoman pequeña, Empire at the Battle derrotó of a la Lepanto. gigantesca flotilla del Asking the Imperio intercession Otomano en la of batalla de Saint Lepanto. Pius V today for the Pedimos Holy Church la and intercesión del everyone Papa San present Pío and listening. el día de hoy por la Santa Iglesia y por todos aquellos que escuchan. At every holy sacrifice of the En cada Mass, the santo words sacrificio of de the la Lord misa, Jesus las from palabras del Señor St. John's Jesús Gospel, del chapter Evangelio según San 13, Juan, capítulo are prayed 14, immediately following the se rezan Lord's Prayer, the inmediatamente Our después Father. del Padre Nuestro. Lord Jesus Christ, who said to Señor your Jesucristo, que dijiste a apostles, tus apóstoles, peace I leave mi with you, paz os, my peace os dejo, mi I paz give os to doy. you. And further, the church Y más prays, adelante la iglesia look not reza, on our sins, no mires nuestros but the pecados, faith of your church. sino la fe de tu Graciously grant iglesia, her peace and y unity concede la in paz y la accordance with your unidad will, who live según tu and reign voluntad, que vives y forever reinas and por los ever. siglos de los siglos. Amen. Amén. Every day, Todos los those días, words are prayed esas palabras immediately son after the rezadas Our Father. inmediatamente después del Padre Nuestro. Peace I leave with you, my peace I La give paz os to doy, you. mi paz os dejo. Peace is the Lord's La gift. paz es el don del You Señor. might say it's the Easter gift, Se puede decir que es el don pascual, the gift flowing from the el resurrection of the don Lord que emana Jesus. de la resurrección del So on the Señor evening of the Jesús. Lord's resurrection La from the noche dead, de la according to resurrección del St. John's Señor, Gospel, según el Evangelio según he San Juan, appeared to the Él se disciples apareció a gathered los in the upper discípulos room where he congregados en el celebrated the aposento Last alto, Supper. donde celebró He la came última among them cena. and said to them, "Peace Fue be entre with ellos y you." les dijo, la paz esté con And when he ustedes. had said this, he showed them Y his cuando dijo esto, les hands mostró sus manos and his side. y su costado. Then the disciples were Luego glad los that they saw discípulos the se Lord. alegraron de ver al Señor. Jesus said to them again, Jesús les "Peace be dijo with you. nuevamente, la paz esté As the con Father has ustedes. sent me, Así so como el I Padre send you." me envió, yo los envío a And when he had ustedes. said this, he Y cuando breathed dijo on esto, them sopló sobre ellos and said to them, "Receive the Holy y les Spirit. dijo, reciban el Whose sins Espíritu you Santo. shall forgive, they are Los pecados que forgiven. perdonen quedan perdonados. Whose sins you Los retain, they pecados are que ustedes retained." retengan quedan retenidos. The Easter gift. Es el obsequio You de might say Pascua. the sacrament of Se puede penance decir que is el sacramento the de la Easter penitencia sacrament es el given to sacramento us de on Pascua, Easter dado a night. nosotros en la noche de Pascua. The Lord bestowing the gift El of Señor nos otorga forgiveness of el sins, don del perdón de los gift of his pecados, peace, el interior don peace. de su paz interior. The Lord Jesus El keeps Señor his Jesús promises. cumple sus promesas. He first delivers Primero, these words on Holy Thursday dice estas palabras at the Last el Supper. Jueves Santo en la última cena. Peace I leave with you, my peace I give to you. La In paz the os dejo, context mi paz of os doy.
en el the contexto institution of the Holy de la Eucharist, and institución immediately de la following Sagrada Eucaristía the e washing inmediatamente of the feet después of his del lavatorio de los disciples. pies de sus discípulos. What would follow Lo the que solemn seguiría, promises of the Lord las solemnes Jesus that promesas Holy Thursday del Señor evening, Jesús Good esa noche Friday, de and Jueves Holy Santo, Saturday Viernes into Santo y Sábado Santo y después into Easter Sunday were el domingo de anything but Pascua, peaceful. fueron todo menos After the Last paz Supper, después de la the última cena. betrayal of the Lord La Jesus by traición Judas, del Señor Jesús por parte de Judas, the arrest, el arresto, the imprisonment, the scourging, la prisión, la the crowning flagelación, with thorns, the la coronación de crucifixion, espinas, la crucifixión, anything but peaceful. todo menos paz. Remember, the Lord Recuerden Jesus said, que el Señor Jesús "Not as dijo, the world gives, do I give peace to you. la paz que les doy no es la paz que les da el mundo. Do not let your hearts No be troubled permitan que sus or corazones se afraid." perturben o tengan miedo. He says this to us immediately, Él nos dice esto right before inmediatamente the antes most horrible, de horrendous act ever committed el acto más horrible jamás on the face of cometido the planet, sobre la faz del planeta, the crucifixion la of our God. crucifixión de nuestro Dios. The Lord Jesus is calling us El Señor into Jesús radical nos está trust llamando a una confianza radical in the promises that only en las He can promesas que solo Él puede dar. Peace is that divine gift that of Es total ese don divino adherence de adherencia to the total one who gives it. a aquel que la Peace is da. given La when we paz invest es ourselves dada in the one cuando who bestows the gift. nos comprometemos con aquel que When the Lord otorga gives ese the don. gift of His Cuando el Señor peace, da el don de su paz, He desires to stay Él with us, desea permanecer to con abide nosotros, with us, morar en to live nosotros, within us. vivir dentro de That each of nosotros, us be grafted onto que Him cada uno de as nosotros the estemos vine injertados en Él and the como branches, los sarmientos and that en the la vid, branches y apart que from los the vine sarmientos can do separados de nothing. la vid no pueden Without the nada. Lord, we can Sin do el Señor nothing. nosotros no We podemos can't nada, even survive. ni siquiera podemos We can't even be sobrevivir, sustained. ni siquiera podemos But sostenernos. grafted onto that Pero vine, the injertados branches, en we, esa the vid, mystical body of los Christ, sarmientos, nosotros, el survive. cuerpo We místico de can be Cristo, sustained and sobrevivimos, thrive. podemos We're sostenernos not just called y to prosperar. survive, No solamente but we're estamos called to llamados a thrive. sobrevivir, estamos llamados a crecer. When a gift is given, there is Cuando a se da giver un and a obsequio, hay receiver. alguien que da y alguien que recibe. An example of this might Un be a ejemplo parent de esto or puede ser un a padre sibling or a o un friend hermano o giving un a amigo gift. que There is a da un giver obsequio. and a Hay alguien que receiver da y alguien of que the gift. recibe And the giver ese and the don, ese receiver obsequio. Y el que remain da y el que separate. recibe They don't permanecen unite. separados, no se unen, They're not one person. no son una sola persona. But the gift that the Lord Pero Jesus el desires to give obsequio, el us don que el is to Señor Jesús remain with desea us, darnos actually es within permanecer us, con nosotros, de hecho, dentro and de in us nosotros, to live His life. para vivir su vida. Whoever has my commandments and observes El them que tiene mis is the one mandamientos who y los loves me. cumple es aquel que me ama. Whoever loves me will be loved Aquel by que my me ama, Father. mi Padre lo I amará, will love him y and yo lo reveal amaré myself y to me him. revelaré a él. Whoever has my commandments. El que tiene mis Not just mandamientos, possessing no the solamente commandments as poseer if los carrying mandamientos them como as a quien los gift carga, next quien los to lleva, us. Whoever como has un my obsequio a nuestro commandments. lado, el que tiene But mis actually, mandamientos, whoever sino has el que embodies, personifica, lives, el que los vive. that so much that Christ is living in us. Tanto así Paul que says Cristo that it is vive en no longer nosotros. I who San live, Pablo dice, no but soy Christ yo who lives más quien vive, within me. sino Cristo quien vive en mí. Not simply a possession of a No gift, sencillamente but la you might posesión say de un obsequio, an sino, se investiture puede of decir, una investidura de un a don, gift de un that obsequio, only God can give, a gift that un don only que He gives solamente in Dios every puede dar, recess of our un don being. que Él da en cada rincón de And nuestro speaking ser. of the Y divine indwelling, hablando de Mother la Angelica morada said, divina, la Madre I Angélica suppose that one dijo, of the greatest things we can supongo que do una de las cosas más is to grandes let que the podemos Father hacer love Jesus es in permitir us.
que el Padre ame a just to Jesús allow the en Father to nosotros. love Jesus in Permitir us. que el Padre ame a Jesús en That the nosotros. Father looks at his Que el beloved Padre Son in mira a each su one Hijo of us, amado that en we are cada uno de so nosotros grafted y que onto estamos tan Christ, injertados en the one who Cristo, lives his aquel life again que in the vive su Christian, vida that the nuevamente en Father el sees cristiano, the image que el of his Padre ve la Son imagen de su Hijo living in us, viviendo in en each one of nosotros, us. en cada uno de Pray for that nosotros. gift of Rogamos peace, pidiendo ese don the de gift of paz, peace that only God el can don give. de la paz que solo Dios That the puede Holy dar. Spirit continue to dwell Que el in each Espíritu one of Santo us, continúe to morando en dwell in cada uno de Life nosotros, Church, morando en la vida de la through the Iglesia, intercession of a Pope través de la St. Pius intercesión V. del Papa May the Santío blessing of V, Almighty que God la be bendición de upon Dios you, the Todopoderoso Father descienda and sobre the ustedes, Son el and Padre, the el Holy Hijo Spirit. y el Espíritu Santo. Amen. Amén.